Chicos, hola. Ahora que nos vamos a, a entrenar, quería comentar la historia de Job, que es actualmente ya empecé Salmos, pero es el libro que acabo de terminar. Una brutalidad del libro, la verdad. Quería comentar lo que a mí más me pareció importante dentro del libro. Eh, Job era una persona que lo tenía todo, era una persona que había sido bendecida por Dios y era una persona que hacía lo recto ante los ojos de Dios. Pero ¿qué pasó? Que llegó Satanás y le dijo a Dios que Job solamente le era fiel, que Job solamente hacía la voluntad de Dios porque Dios le había dado absolutamente todo. Entonces, que le permitiera a él eh, hacerle daño a Job para ver si realmente esa fe que tenía Job era como la que Dios creía que tenía o era simplemente por todas las bendiciones que Dios le había dado. Entonces Dios dejó que, que Satanás fuera y perturbara a Job. Lo le quitó su ganado, le quitó todos los animales que él tenía dentro de su territorio, y también le quitó la vida de sus hijos. Fue muy, muy loco, hizo que perdiera absolutamente todo Satanás. Fue realmente devastadora eso, devastadora la historia en ese punto. Y Job, eh, y fue todo quitado de golpe tras de eso. Entonces, en ese punto, eh, Job estaba en un dilema, evidentemente, porque si él había hecho todo lo que según él había sido guiado por su conciencia, porque Dios se comportaba de esa forma. Incluso también le hizo tener una enfermedad en la piel. Satanás fue muy loco. En ese punto, incluso la esposa le dice a Job que qué está haciendo, que ya muérase y que maldiga de una vez a su Dios porque le quitó absolutamente todo lo que le había dado. Después de eso llegan tres amigos, los cuales constantemente están hablando con Job, y Job les reclama, les dice que él ha sido recto, que él ha sido justo. Ellos casi que todos llegan a la misma conclusión de que Dios es un Dios justo, y como Dios es un Dios justo, Job tuvo que haber hecho algo tan malo para que Dios se rebelara, digamos, para que Dios actuara en contra de él y le quitara absolutamente todo. Que Dios no es un Dios injusto. Así que el malo es Job. La mayoría de ellos le dice eso, aunque son conversaciones largas, pero básicamente esa es la conclusión. Y al final eh, hay un, llega un hijo de de los amigos, de los tres amigos que hablan con Job, y les dice que ya está harto de escuchar tonterías por parte de Job y de los tres amigos, que él va a decir su punto de vista. Que Dios es un Dios bueno, sí, así que Job deje absolutamente de estar cuestionando a Dios de que por qué hizo tal cosa, que Dios al final de cuentas sabe por qué hace tal cosa. Ni siquiera hay respuesta por parte de Job, porque inmediatamente Dios aparece en un torbellino, se le aparece a Job y le dice esto. Le dice que él no sabe, que Job ni los amigos tampoco saben por qué Dios hace las cosas. Dios le empieza a explicar que antes de que él naciera, ¿quién puso los cimientos de la tierra? Antes de que, cuando tiene que llover, ¿quién dice que llueva? Cuando tiene que crecer las frutas, ¿quién hace que crezcan las frutas y que crezcan todas los vegetales y todo lo que crecía en sus tierras?
¿Quién hace que el león sepa que tiene que cazar, que el ciervo sepa que tiene que comer pasto? Le hace ver a Job que en la magnificencia de Dios, él no tiene el conocimiento para poder juzgar a Dios de por qué le ha quitado las cosas. Sin embargo, le dice que algo muy bueno tuvo Job, que fue que nunca perdió la fe, que por más que estuvo discutiendo con sus amigos de por qué él siendo bueno le quitó todo, nunca perdió la fe. Incluso en un punto Job llega como a deducir que Dios incluso puede ser malo, pero cuando dice que Dios puede ser malo, se retrae inmediatamente. Dice que no, que porque dentro de él sabía que Dios era bueno. O sea, justo cuando lo dice, inmediatamente se retracta y dice no, al final de cuentas, Él es el que tiene el control. Entonces, es súper interesante ver esto, cómo Dios le empieza a decir que, en resumen, Él no tiene el conocimiento suficiente para decirle cómo actuar, porque no ha estado desde los inicios del mundo y no tiene conocimiento de cómo funciona la naturaleza ni cómo funcionan las leyes desde el inicio. Al final es muy interesante eso. Hay una ley que se llama la ley de la polaridad, que dice que como puede ir tan bueno algo, que era todo lo de Job en este extremo, así puede ir de malo. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Job. Job, posiblemente este análisis que hace Satanás fue que Job empezó a tener pensamientos negativos y le vino, así como le fue de bueno, le fue de malo. Es muy loco. Y en ese momento Job acepta que todo lo que ha hablado ha sido en base a deducciones incorrectas. Porque si yo no tengo el conocimiento suficiente para poder deducir algo, todo lo que yo plantee sobre esa base va a ser incorrecto porque la base es incorrecta, ¿entiendes? Entonces, al final de cuentas, él termina aceptando que no tiene el conocimiento, que no es Dios, para poder saber qué le hace mal a una persona en este momento, qué le hace bien a una persona en este momento. Y es que también pongámonos a pensar, ¿por qué siempre que nosotros hacemos el bien y nos llegan cosas positivas, por qué en algún momento no nos puede venir algo negativo si eso nos va a hacer cambiar y eso nos va a hacer crecer? Eso fue lo que Dios le quiso dar a entender. Y evidentemente dice que lo que han hablado los tres amigos, que han sido, sí es cierto, se mantuvieron rectos en que Dios era bueno, pero tenían unas políticas de pensamiento, una filosofía muy orientada hacia el Dios de las tierras árabes y de estos lugares, porque ciertamente no eran judíos, pero que todo lo que dedujeron ellos no era correcto al 100%. Así que, pero que lo que hizo Job, de a pesar de cuestionarse por qué Dios actuaba así, nunca dudó de la existencia ni perdió la fe. Entonces Dios le dice, ahora ora por tus amigos, ora por ellos. Entonces Job finalmente ora por ellos, algo que a mí me impactó demasiado. Ahí está, Job no ora por sí mismo, no Dios, ellos no me importan, yo lo que quiero es recuperar lo mío, no, sino que oro por ellos. Y justamente al orar por ellos, no por él, le regresó todo Dios al final. Le regresó absolutamente todo y más, porque fue multiplicado por mucho todo lo que Job tenía. Entonces quería dar esa historia de perseverancia, esa historia de fe. Honestamente me reventó la cabeza cómo es narrada y cómo es dicha, con esa poesía judía de aquellas épocas. Y la importancia de siempre es perseverar en Él, de siempre esperar en Dios, literalmente. Así que bueno, quería contar esa historia, ahí seguiré hablando. Ahora voy por otros libros que más adelante comentaré. Sin más, nos vemos. Chao.